buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Luis Antonio Sandoval Chicotenca. El equipo está conformado por Yanko Carvajal Varillas, Miguel Ángel Crisóstomo Aguilar y su servidor. Comencemos dando así el tema de medidas cautelares. Las medidas cautelares son dictadas mediante resoluciones judiciales, con el fin de asegurar, conservar o anticipar la efectividad de la resolución estimatoria que pueda dictarse en el curso de un proceso judicial, considerando principal, de modo que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio, en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican un prejuicio respecto de la existencia de un derecho en un proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales, tendentes al efectivo del derecho, que eventualmente sea reconocido. Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar el resultado final del contenido positivo o negativo, que un órgano de administración pública o un juez o magistrado del Poder Judicial puede adoptar para que las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan plenos efectos para los interesados o para la parte procesal. Para ello, se exige la concurrencia de dos requisitos, el fomus boni iuris o apariencia de buen derecho, y el periculum in mora o peligro-riesgo por el paso del tiempo. Ahora vamos a hablar de los objetivos. Estos son tres. El primero es asegurar la presencia del imputado en el proceso. El segundo es garantizar la seguridad de las partes, siendo así la víctima, ofendido y testigo. El tercero es evitar la obstaculización del procedimiento. Los casos en los cuales el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima o ofendido son los siguientes. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144 según sea el caso, o se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico o ofendido solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional. Dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de las medidas solicitadas, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas. Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Fracción 1. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Fracción 2. La exhibición de una garantía económica. Fracción 3. El embargo de bienes. Fracción 4. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Fracción 5. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad de la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Fracción número 6. En sometimiento al cuidado y vigilancia de una persona en institución determinada o internamiento en institución determinada. Fracción número 7. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Fracción número 8. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Hablando de la fracción novena, es la separación inmediata del domicilio. Hablando de la fracción décima, es la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Hablando de la fracción onceava, es la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Fracción 12ª. La colocación de localizadores electrónicos. Fracción 13ª. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Fracción 14ª. La prisión preventiva. Consecuencias de desobedecer las medidas cautelares. Si existiera incumplimiento de alguna de las medidas que no sean la prisión preventiva y el pago de la garantía, la primera consecuencia será la revisión por parte de la autoridad judicial de las medidas cautelares impuestas. Ahora que si se trata de las que consisten en la prohibición de salir de una área geográfica determinada
o de la prohibición de acercarse a personas o lugares, la separación del domicilio, la colocación de un dispositivo electrónico o el resguardo domiciliario, la consecuencia inmediata será el arresto del acusado. Podemos concluir que las medidas cautelares son, como su nombre lo dice, las medidas que toma una autoridad dentro de un procedimiento penal para asegurar bienes o pruebas, mantener ciertas situaciones sin alterar, para evitar posibles daños al interés general o también para evitar posibles daños al interés general o al patrimonio del Estado, para proteger personas, para garantizar la reparación del daño o para evitar que los acusados se den a la fuga, aunque, de acuerdo a la ley, estas se dictan para asegurar la presencia del acusado en el juicio, mantener seguras a las víctimas, ofendidos y testigos, y evitar la obstaculización del juicio. Estas se ordenan una vez iniciado el juicio contra el acusado. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece 14 medidas cautelares distintas y estas se encuentran en el artículo 155 de la mencionada ley. Con esto damos por concluido el tema de medidas cautelares. Muchas gracias por su atención.